preparar esos aceites de oliva que usted haya comprado, ¿verdad? Vamos a traerlo al altar y oramos como iglesia y lo presentamos al Señor y luego usted se lo lleva. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Y vamos al libro de Segunda de Reyes, o una de las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 24 y 26. Usted dirá, wow, ¿y qué tiene eso que ver con Cristo? Usted verá al final. Gloria a Dios. Cuando lo tenga puede decir amén. Gloria al Señor. Bendecimos también a los hermanos que nos ven por las redes. Aleluya. Y si usted se perdió algo, puede buscar el culto, la prédica por YouTube también. Amén. En el YouTube de la iglesia está colgada las predicaciones que aquí el Señor nos da. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 24 y 26. Dice así la palabra del Señor, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos trae vida, tu palabra nos trae aliento. Tráenos vida hoy a través de tu palabra. Enséñanos el mensaje que está en tu corazón para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bien, hermanos, para contextualizar el mensaje de hoy, la lectura que hemos tenido, aquí dice que Manasés, nosotros hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Manasés, que era el rey más corrupto, fue el rey más corrupto, el peor de los reyes, que pisó a Judá. Interesantemente que venía de la casa de David, de los hijos de David. Amén. Y aquí dice que la ira de Jehová no se apartó de Judá por las provocaciones con que Manasés había irritado a Dios. Con las provocaciones con que Manasés había irritado a Jehová. Ahora, hermanos, si nosotros pensamos que este mal empezó con Manasés, no es así. El mal de Judá, que le costó a Judá 70 años de esclavitud en Babilonia. Le llaman los 70 años de exilio, el exilio babilónico. Esto no empezó con Manasés, sino empezó con alguien que amaba a Dios de todo corazón, el padre de Manasés, el rey Ezequías, en el capítulo 20 de Segunda de Reyes. Dirá, pastor, ¿cómo así? Si Ezequías fue un hombre que cuenta la palabra, fue uno de los reyes que buscó a Dios, no de los reyes buenos, lo que le llamamos los reyes buenos de la Biblia, no de los reyes que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Si usted se da cuenta, si usted lee tanto en Crónicas como en Reyes, usted va a ver frases cuando habla de los reyes,
frases como que e hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, o frases como hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Entonces dirá, entonces pastor, ¿por qué usted dice que este gran mal empieza con Ezequías? Yo me voy a ir más para atrás, un chin más para atrás, y me voy a ir cuando se separó el reino. Amén, para que entendamos. Recuerden que cuando muere Salomón, el hijo de Salomón, Roboán, lo sucede en el reino. Sin embargo, él pone unos impuestos al pueblo, que el pueblo no está de acuerdo con esto, y Jeroboán se levanta como rey sobre las otras 10 tribus de Israel. De la casa de David, que era del hijo de Salomón, a este reino se le llamó como el reino de Judá, o el reino del sur, o la casa de David. Y al reino que Jeroboán gobernó se le llamó el reino del norte, o el reino, aleluya, de Israel. Amén. Reino de Israel. Ahora la promesa y el corazón de Dios estaba con Judá. Jeroboam levantó sacerdotes no conforme a Dios, sino conforme a su corazón. Levantó altares no conforme a Dios, sino conforme a su corazón. Él levantó a Samaria como la capital del reino, cuando la capital era Jerusalén. Amén. Entonces todo esto hizo este rey Jeroboam. Y Dios levantó un profeta que le dijo: estos altares, Jeroboam, que tú has levantado, estos altares se levantará un rey. Hermano, casi 200 años antes, 100 y pico de años antes, un rey llamado Josías, que él va a destruir estos altares. Jeroboam se enojó y extendió su mano contra el profeta, y la mano se le secó. Y Jeroboam le pidió al profeta que orara a Dios para que el Señor le restaurara la mano, y se la restauró. Amén. Ahora, por su maldad, Dios desechó a Israel, o sea, al reino del norte. El reino del norte. Usted sabía, hermanos, que luego el reino del norte se le fue llamado como filisteos también. De manera, verdad, era un mote de manera despectiva, pero se le llamó filisteos o palestinos. Amén. Pero era de forma despectiva. Ahora, en el reino de Judá, como dijimos, se levantaron varios reyes, y Ezequías fue uno de los reyes buenos. ¿Por qué yo digo que empieza el mal con Ezequías? Porque en el capítulo 20, Dios le manda a decir a Ezequías con el profeta Isaías: Isaías, el profeta de Dios, entra donde está el rey y le dice: el Señor te manda a decir que te prepares porque te vas a morir. Oiga qué noticia, hermano. Prepara el testamento, prepara tu casa, prepara la mochila, que te va a ir. Por lo menos le avisaron, ¿verdad? Amén. El 99.99% no se lo avisan. A menos que no sea como aquel doctor, ¿verdad? Que va al paciente y le dice: bueno, le tengo una mala noticia. Le dice al paciente: le quedan 3 meses de vida. Dice: ay, caramba, doctor, pero yo le tengo otra mala noticia. Dice: no tengo con qué pagarle. Dice el doctor: bueno, pues vamos a darle 3 meses más de vida. Entonces, no se lo avisan, hermano, cuando uno se va a morir. Pero a Ezequías se lo avisaron y le dijeron: te vas a morir. Él llora delante de la presencia de Dios, gime grandemente. El clamor, el lloro fue tan grande que Dios lo oyó desde los cielos. Y el profeta saliendo, hermano, porque nadie quiere morirse, hermano. Amén. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Pero me conviene quedarme vivo por causa de la predicación del evangelio. Amén. Nadie quiere morirse. Gloria a Dios. Hasta Cristo dijo: pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Amén. Y eso es natural, eso es normal. Y Dios le dice a Isaías: devuélvete de la puerta y dile que yo he oído su clamor
y que le doy 15 años más de vida. Y era una petición contestada tan rápida, tan extraordinaria, que él le pidió esta señal: que el reloj, que la sombra retroceda 10 grados. Y cuando retrocedió 10 grados, como señal para ver si es verdad que Jehová me va a dar los 15 años. Dile a Jehová que la sombra retroceda 10 grados. Y la sombra del reloj retrocedió 10 grados. Pero eso lo hace cualquiera que avance 10 grados más. Y avanzó 10 grados más. Ay, gracias a Dios, 15 años más de vida. Asegurado, hermano. ¿Quién le puede a usted asegurar 1 minuto de vida? Nadie. Y a él le aseguraron 15 años. Ahora, en esos 15 años, Ezequías, que anduvo en todos los días de su vida de manera recta delante de Jehová, durante esos 15 años se desvió, pecó contra Jehová, le abrió a los babilónicos, le abrió a los enemigos de Jehová, le abrió las puertas de los tesoros de Dios. Se enorgulleció su corazón. Un hombre humilde se enorgulleció después que Dios lo bendijo. Cuidado con las bendiciones que tú le estás pidiendo a Dios. Hay bendiciones que si Dios te las concede, serán para maldición. Aleluya. Cuando Dios dice no, déjenlo así, porque Él sabe por qué lo dijo. Cuando Él dice no, regularmente porque tiene algo mejor para nosotros. Aleluya. Y en esos 15 años le nace un hijo. Y ese hijo se llama ¿cómo? Manasés. Al parecer, Manasés nace 12 años después, ¿verdad?, de la profecía. ¿Por qué? Porque a la edad de 12 años, Manasés tiene que tomar una responsabilidad que para un niño de 12 años era muy grande, que es ser rey de Israel, pero sobre todo, rey de Judá, pero sobre todo el gran dolor de perder a su padre, de perder a un padre. Esto lo marcó de tal manera que Manasés, yo quiero que lea conmigo. Manasés, hermanos, dice que provocaba a ira a Jehová. Todo lo que hacía era provocándolo a ira. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 2, dice, verso 1: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El que más reinó, el que más duró, Manasés. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal. E hizo una imagen acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todos los ejércitos del cielo. Y rindió culto a todas las cosas, menos a Dios. Levantó un altar acera, una imagen acera, delante del templo. ¿Usted sabe quién era Acera? La diosa Acera, la diosa cananea. Pero ¿sabe cómo era? Usted sabía que Jezabel era sacerdotisa de Acera. ¿Sabe cómo eran los cultos? Esos hermosos cultos que hacía Acera. ¿Cuáles eran las sacerdotisas? Que eran mujeres. Era que levantaban delante, y eso lo instruyó Manasés, en el templo, en las afueras del templo, delante del templo de Jehová, que las sacerdotisas de Acera levantaran carpas y allí se prostituían. Era la fila de hombres para entrar a las carpas. Manasés llenó a Israel de altares a ídolos. Cuando Dios en su palabra dijo, solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Él, para provocar a ira a Dios, derribó los altares de Jehová y levantó los altares
hacia los ídolos que su padre había derribado, porque su padre era un hombre temeroso de Dios, pero él lo levantó. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, el cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todos los ejércitos de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó su hijo por fuego, se lo dedicó a Moloc, el dios del fuego. Moloc era el dios que se llevaban para sacrificar a los hijos cuando Dios había prohibido los sacrificios humanos. Y dice: y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, no sumando, sino multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cómo termina este verso? Para provocarlo a ira. Está aquí el verso. Elías se durmió. Segunda de Reyes 21. Estamos en el versículo 5. Aleluya. Versículo 6. Provocando a ira a Jehová. Dice: y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí. Aleluya. De toda la tribu de Israel. Y no volveré a ser que el pie de Israel se ha movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo le he mandado y conforme a la ley de mi siervo Moisés. Dice: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Aleluya. Las naciones que Jehová había destruido, porque esas naciones habían llenado la copa de la ira de Jehová. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra llenaron la copa de la ira de Jehová, porque la ira de Jehová es lenta. Él es grande en misericordia, pero su ira es lenta. Pero nuestro Dios, dice también la palabra, es fuego consumidor. Y la ira de Jehová, cuando Sodoma y Gomorra la sobrepasaron, Jehová lo destruyó con fuego. A los cananeos también Dios duró casi 400 años dándole oportunidad, pero llegaron hasta el extremo. Por eso Dios a los cananeos lo destruyó por su ira. Y Manasés, ¿qué hacía? Provocaba la ira de Jehová. Era una provocación todo lo que hacía. Aleluya. Por lo tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le reteñirán ambos oídos, por la ira que había provocado Manasés a Jehová. Hermanos, predicamos a un Dios de amor. Creemos que nuestro Dios es un Dios de amor. Pero cuando la ira de Dios rebosa, hermano, ay de aquel que le cae la ira de Jehová. Hay pocos amén en esta noche, hermano. ¿Cuántos están asustados en esta noche? Dígale que está a su lado, no te asustes. Porque Dios da oportunidad, pero hay un momento en que se llena la copa y es derramada la ira de Dios. Y Manasés rebosó la copa. Y Dios le dijo: yo le voy a traer un mal tan terrible que reteñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Wow, no era fácil. Dios iba a virar a Israel, a Jerusalén, lo iba a voltear. Y eso pasó, hermanos. Eso pasó cuando el rey Nabucodonosor invadió a Jerusalén, destruyó el templo, lo hizo cenizas.
A Jerusalén la hizo cenizas. Que la ira de Jehová que había provocado Manasés había sobrepasado. Cuando el ser humano sobrepasa, ¿sabe lo que es sobrepasar? Profanar. Un profano provoca ira a Dios. Uno que anda ahí en las redes hablando en contra del evangelio y en contra de la palabra y en contra de la Biblia y diciendo que estos son cuentos de hadas, ¿sabe lo que está haciendo? Es provocando a ira a Jehová, como Manasés. Lo que pasa es que nuestro Dios es un Dios con una misericordia extensa, tardo para la ira. Pero cuando la ira se desata, ay de los que moran en la tierra. Volteó Jehová a Jerusalén de arriba para abajo por el pecado de Manasés. Después de Manasés, bueno, algo interesante. Manasés, luego sabemos que Manasés fue llevado, amén, como esclavo a tierras extranjeras. Y allí se arrepintió a Dios. Oiga, Manasés se arrepintió. Aleluya. Dice, gloria a Dios, que Manasés se arrepintió, oró a Dios. Jehová lo perdonó. Luego él, en sus últimos días, mandó al pueblo a adorar a Dios. Manasés al final, después de haber provocado tanta ira a Dios, se arrepintió. Cuando Jehová lo quebrantó, ¿sí? Jehová lo quebrantó, lo humilló. Aleluya. Y así se arrepintió. Gloria al Señor. En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, habla claramente cómo Manasés se arrepiente. Y Dios tiene misericordia de él. Y manda al pueblo a arrepentirse. Manasés muere. Y después de Manasés viene su hijo Amón. De 22 años era Amón cuando empezó a reinar. Y reinó 2 años en Jerusalén. Pero ¿qué hizo Amón? Dice que Amón hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos de su padre. Y sirvió a los ídolos, los cuales había servido su padre. Y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres. Y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y lo mataron 2 años después de haber subido al trono. Ahora, el hijo de Amón, Josías, quien había sido profetizado casi, gloria a Dios, casi 200 y pico de años antes, con nombre se lo profetizó a Jeroboam el profeta. Le dijo: se levantará uno llamado Josías, que será rey y destruirá esos altares que tú ahora mismo estás levantando. Y Josías empieza a reinar. ¿Sabe a qué edad? A los 8 años, el rey más joven. A los 8 años. Y reinó durante 31 años. Dice el verso 2: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todos los caminos de David su padre, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Santo. Se levanta entonces Josías, este muchacho, y manda a preguntar a la profeta Hulda. Manda a preguntar si Jehová, cómo Jehová lo ve a él. Porque él está arrepentido de todo el mal que habían hecho sus padres. Y Jehová le dice que él está contento con todo lo que él ha hecho.
Este muchacho, Josías, siendo un muchacho de 18 años, mandó a buscar el libro de Jehová. Hilcías, el sacerdote, lo mandó a buscar para que lo leyera. Se arrepintió de todo su corazón, con toda su alma. Clamó a Dios, celebró Pascuas a Jehová. Dice la Biblia, aleluya, que este muchacho barrió Josías a los encantadores, a los adivinos, a los terafines y a todas las abominaciones que se veían en la casa de Judá y en Jerusalén, para cumplir ¿qué? Las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Manasés había hecho desaparecer el libro. Cuando en la iglesia se desaparece el libro, se levantan los adivinos, los agoreros, los falsos profetas, los encantadores. Donde no hay palabra de Dios, hay mucho misticismo. Donde no hay palabra de Dios, hay gente, hermanos, agoreras e idólatras de hombres. Se levantan altares a falsos dioses, pero cuando se halla el libro, se derrumban los altares a los hombres y solamente se edifica un altar a Dios. Amén. Por eso aquí siempre nuestra alabanza, nuestra adoración es al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Cristo Jesús. Y Josías se arrepiente y hace arrepentir al pueblo. Y todo el pueblo se arrepiente y clama a Dios. Y dice la palabra, oye hermanos, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Así se arrepintió Josías. Y así hizo arrepentir al pueblo. Su abuelo Manasés hizo desviar al pueblo, pero Josías hizo volver al pueblo a Dios. Se arrepintió de todo corazón. Levantó los altares a Dios. Mató a los sacerdotes de Baal, a las sacerdotisas de Acera. Limpió el templo. La gran reforma la hizo Josías. Pero ¿qué dice la Biblia? Con todo eso, verso 26. Segunda de Reyes 23 y 26 dice: con todo eso, con todo el arrepentirse, Josías, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones que Manasés le había irritado. ¿Sabe qué le dijo Hulda, la profeta? Dios está contento contigo, Manasés, por lo que has hecho. Por tanto, tú no verás la destrucción que viene, pero viene una destrucción. Porque provocaron a ira. Tú has hecho muchas cosas buenas, Manasés, pero no fue suficiente para aplacar la ira de Dios. Hermanos, mucha gente en la palabra hizo cosas buenas, se arrepintieron, pero por su pecado la ira de Dios se mantuvo, por el pecado del pueblo. Por ejemplo, Moisés estuvo siempre delante, defendiendo al pueblo delante de Jehová. Pero Jehová de todo modo le dijo: este pueblo que salió contigo de Egipto, ninguno de ellos entrarán a Canaán, morirán todos en el desierto. Y murieron todos, hasta tú, Moisés, por estarte metiendo en el medio, también tú te vas. Ni Moisés entró. Y Moisés era un hombre de Dios. David también, siendo un hombre de Dios, provocó en un momento a ir a Dios, y Dios
mató como 70,000, ¿verdad? Cuando pecó con Betsabé. Él se arrepintió de todo su corazón. David se arrepintió. Escribió el Salmo 51. Pero de todos modos, la ira de Jehová no se apartó de su casa. La ira de Jehová estuvo con la casa de David hasta ahora, hermano. No fue suficiente el sacrificio. Ezequías hizo también lo bueno delante de los ojos de Jehová, pero no fue suficiente. Pecó. ¿Sabe por qué? Porque todos estos eran hombres falibles, hombres que pecaron contra Dios. Moisés pecó contra Dios, David pecó contra Dios. Le estoy dando estos ejemplos. Ezequías pecó contra Dios por orgullo. Manasés se arrepintió, pero fue el gran provocador de la ira de Jehová. Josías, que no hubo uno como él, ni antes ni después, que se arrepintiera. Al final de su día pecó también. Porque cuando se levantó Necao, el rey de Egipto, para hacer guerra a sus enemigos, Josías se levantó para hacerle guerra a Necao, rey de Egipto. Y Necao le dice a Josías: óyeme, yo no tengo nada contra ti. Jehová, el Dios de los cielos, es que me ha enviado a hacerle guerra a esos pueblos. Apártate. Y dice que él no se apartó, que no oyó la voz de Dios, Josías. ¿Y qué pasó? Los arqueros dispararon la flecha y lo mataron. Ninguno de estos hombres, aunque se arrepintieron, pudieron aplacar ni quitar la ira de Dios. Aleluya. No la pudieron aplacar. Número 14:18 dice: Jehová es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Pero tiene esa ira. Ahora, hermanos, wow, y la palabra, ya me quedan 4 minutos para darle la palabra de hoy. Todo lo que le he hablado es para decirle esto que le voy a decir ahora. Josías no pudo aplacar la ira de Dios por más que se arrepintió. Manasés, el mismo Manasés, se arrepintió, pero no aplacó la ira de Dios. La Biblia dice que todos nosotros somos, por el pecado, provocadores de la ira de Dios. El hombre pecador es un provocador de la ira de Dios. Aleluya. Efesios 2:1 dice: gloria a Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales también anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Pastor, pero yo me arrepentí, pero era hijo de ira. Josías se arrepintió y como quiera vino la ira de Jehová. Todo hombre que no recibe a Cristo, que anda en pecado, provoca ira a Dios. Cada pecado que el hombre comete está provocando a ira a Dios. Aleluya. Y ay, hermanos, la ira de Dios sí es terrible. Cuando la ira de Dios cae, hasta el diablo te dice: te embromate. Hasta el diablo dice: te embromate. Aleluya. Ahora, ninguno de ellos pudieron quitar la ira de Dios. Pero dice Romanos capítulo 5, verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estábamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, y por él seremos salvos de la ira. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, hermanos, Josías no pudo apartar la ira de Jehová, aún habiéndose arrepentido. Ninguno de los hombres que se arrepintieron y obedecieron a Dios en un momento dado, ninguno pudo apartar la ira de Jehová. Ahora, Cristo Jesús, que era perfecto en todo, al morir por nosotros, nos quitó de encima la ira de Jehová que estaba pendiente de nosotros. Somos salvos de la ira de Dios. ¡Aleluya! Por lo cual dice, ya no somos hijos de ira. Aleluya. No sé cuánto entiende la palabra. Ya usted no es hijo de ira. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no a la carne. No hay condenación para nosotros. ¿Y por qué había condenación? Aún por la justicia, porque hicieron justicia Josías y esos hombres, porque eran hombres imperfectos, eran pecadores, todos metieron la pata al final. Pero Cristo, la justicia de Cristo fue perfecta. Fue perfecta. Porque Él fue probado en todo y no se halló pecado en Él en nada. Él es la justicia de Dios para nosotros. Y al Dios ver la justicia de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, al ver esa justicia, aleluya, esa justicia de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, aplacó contra nosotros la ira de Jehová. ¡Aleluya! Por eso, hermano, no hay condenación para nosotros. No hay condenación. Por eso somos salvos de la ira de Dios. Póngase de pie, hermanos. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para escapar, ¿cuántos saben que hay una hora de la ira señalada para el mundo? Viene una tribulación y una gran tribulación. Dios lo ha dicho que lo va a hacer. Amén. Y los hombres pecadores son los candidatos perfectos para la ira de Dios. Ahora, los que están en Cristo Jesús, los que hemos recibido la salvación por fe, hemos sido justificados. ¿Y sabe por qué la ira de Dios no está en nosotros? Porque en nosotros quien habita es Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso cuando el Padre en el Espíritu me ve, no ve a Joel el pecador, no ve a Joel el injusto, ve al que está dentro de mí, ve a su Hijo y me ve perfecto, y me ve santo, y me ve justo. Aleluya, y me justifica por la fe, porque Cristo vive en mí. Por eso yo no me metí a esto. Esto se metió en mí. Aleluya. Tú no te metiste al Evangelio. El Evangelio se metió dentro de ti. Tú no te metiste a Cristo. Cristo se te metió adentro. Por eso para ti ya no hay ira. No hay condenación. Gloria a Dios. Por eso bendigo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:10 dice:
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya, aleluya. Cristo en su muerte nos reconcilió con el Padre. Estamos en ira, estamos en enemistad con Dios, en pecado. Pero cuando Cristo murió, me tomó a mí de la mano y me llevó al Padre. Me dijo: Padre, este es tu enemigo, pero ahora yo a ustedes los reconcilio para que tú vuelvas a amarlo y a cuidarlo. Y cuando venga la ira sobre la faz de la tierra, recuérdate que ese está metido en el arca. Aleluya, que yo soy el arca, dice el Señor. Yo soy el arca. Cristo es, hermanos, la garantía de la salvación de cada hombre, de que no le caiga la ira de Dios. En algún momento dado, la ira de Dios caerá sobre todos los hogares de la faz de la tierra, menos sobre los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Dele gracias al Señor, porque nos amó, nos salvó. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén. Somos salvos de la ira de Dios por Cristo Jesús. Amén.